¿Con qué representante el vanguardismo? Jóvenes, ¿con qué representante el vanguardismo? ¿Con qué representante, jóvenes? Pablo Neruda. Muy bien. ¿Cómo se llama la obra de Pablo Neruda, jóvenes, que es vanguardista? La obra de Pablo Neruda, no, que es vanguardista, que es vanguardista. 20 poemas de amor no es vanguardista. Yo puse ahí etapa modernista, o sea, todavía tiene influencia de Rubén Darío, del modernismo, o también se le llama etapa neorromántica. La obra vanguardista se llama Residencia en la Tierra. Ahí vemos influencia del surrealismo, que es un ismo de vanguardia. Ahí vemos el tema de la deshumanización, crítica del sistema. Eso es vanguardista. En 20 poemas de amor no encontramos crítica al sistema. En 20 poemas de amor seguimos hablando del amor, seguimos asociando a la mujer con la naturaleza, sigo proyectando mis sentimientos en el entorno. Ese es romanticismo todavía. Pero claro, es mejor comentarlo. 20 poemas de amor no es vanguardista, pero esa es la obra que me piden en el prospecto. Es de carácter neorromántico. Y no te olvides, por favor, esa obra tiene algo de vanguardista, es el uso del verso libre, ¿de acuerdo? No todos los poemas tienen verso libre, pero ya aparece el verso libre en algunos poemas. Por ende, se nota que va llegando, ¿no? Con fuerza este movimiento dentro de este periodo. A pesar de que no es plenamente vanguardista, hay un rasgo que ya es vanguardista ahí. Ya, chicos. Entonces, ¿están viendo la pantalla? Confírmenme, por favor, si están viendo la pantallita donde se ve nueva narrativa. Muy bien. Muchas gracias, jovencita. Señores, pregunta. ¿Qué entendemos por nueva narrativa? Por favor, ayúdenme. ¿Qué entendemos o qué entienden ustedes por nueva narrativa? Solamente me he llegado dos. Novela, internalización, innovación, variedad temática. Se renovó el cuento y la novela hispanoamericana. Ya. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido me dicen ustedes se renovó? ¿En qué sentido? ¿Por qué dicen se renovó? ¿Por qué dice nueva? ¿En qué sentido es nueva narrativa? Muy bien, Leslie. Excelente. Y a todos los que están participando, ¿no? Porque se utilizan técnicas novedosas, ¿de acuerdo? Se emplean técnicas novedosas, de ahí el nombre nueva narrativa hispanoamericana. Ahora, esta nueva narrativa tradicionalmente se divide en etapas, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo por acá para recordar la etapa emergente. A ver, emergente, que se desarrolla hasta los años 1920, 1930. Te cuento, en este periodo, 1920, 1930, ¿de acuerdo? La literatura todavía, diga, 2 minutos. Pasó. Allá. ¿La laptop? No. Ah, chicos, encuesta, por favor. Encuesta, sí, pero rapidísimo, ¿sí? Gracias. Para continuar.
Envíen su pantallazo, por favor. Encuesten, encuesten. Chicos, ¿ya ven la encuesta? Confírmenme si ven la encuesta, por favor. Un minutito para rápidamente encuestar. Ya están enviando sus encuestas. Sigan, por favor, sigan para poder terminar rápido. Vamos, chicos, vamos, vamos rápido. Terminen. ¿Cuántos vamos? Vamos 40. ¿Cuántos faltan? Son 70. Chicos, rapidito, por favor. Muy bien, chicos. Sigan, sigan, sigan. ¿Cuántos vamos ya? 45 recién. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están los demás? Nos quedan 30 segundos, por favor, la encuesta. ¿De qué es la encuesta? Adelante, adelante. Ay, ok. Ah, la asistencia no se pudo subir. Vamos, vamos, chicos, rápido. ¿Ya estamos? ¿Ya estamos? ¿Listo? Ya, chicos, continuamos entonces. Gracias por su amable disposición a colaborar, a ayudar al trabajo de la tutora, ¿de acuerdo? Recuerden que nada es en vano. A veces hay cosas que nos incomodan, ¿no? Ay, pero si no hay este registro, tú sabes que si no hay evidencia, no se puede contabilizar las mejoras, no hay manera de corregirnos, ¿de acuerdo? Bien, jovencitos, continuamos. La etapa emergente todavía no vemos la influencia de la vanguardia, porque se llama nueva narrativa porque influye la vanguardia, ¿de acuerdo? En la etapa emergente todavía vemos influencia del siglo anterior. Para comenzar, me faltó esto, ¿no? ¿En qué siglo estamos hablando? Mira, 1920, 1940, 1960. ¿Qué siglo es, por favor? ¿Qué siglo es, jovencitos? Siglo XX. En la etapa, en las primeras décadas del siglo XX, nuestra narrativa todavía no recibía influencia de la vanguardia. Más bien, nuestra narrativa estaba influenciada por el realismo que era del siglo XIX. ¿De acuerdo? Ese realismo del siglo XIX va a influir todavía en la narrativa del siglo XX, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo puedo ver? Con el empleo de técnicas tradicionales. A ver, cuando digo técnicas tradicionales, me estoy refiriendo, por ejemplo, al narrador omnisciente, ¿de acuerdo? Me refiero a la narración lineal. O sea que te cuento la historia en un orden específico, ¿de acuerdo? Eso es, acorde a cómo van sucediendo los hechos, ¿ya? Eso es el, el, las técnicas tradicionales, ¿de acuerdo? Y hay
aquí lo que se llama en este momento, lo que se pone de moda, en la corriente que se pone de moda, es el regionalismo, ¿de acuerdo? El regionalismo es una corriente que deriva del realismo. El realismo, ¿te acuerdas de Crimen y Castigo? Expone los problemas sociales, ¿de acuerdo? Pero de la urbe, de la urbe. El regionalismo expone los problemas sociales, pero valga la redundancia, de las regiones, ¿de acuerdo? De las regiones, es decir, en Venezuela, en sus llanos. No sé si ustedes han leído la novela Doña Bárbara, por ejemplo. O de repente en el Perú. ¿Cuál es la zona rural que se trabaja en el Perú? El Ande. ¿Cómo se llama esa corriente en Perú? Indigenismo. Justo en 1920, en el Perú, surge el indigenismo. Ya, es parte del regionalismo. O sea, voy a relatar problemas, pero de las regiones, ya, de la selva, de los llanos, de las pampas en Argentina, etcétera. Ya, eso es regionalismo. O sea que esta literatura inicialmente todavía no se ve influencia de las técnicas novedosas. ¿Cuándo se ve influencia de las técnicas novedosas, jovencitos? En los años 40, ¿de acuerdo? En los años 40 ya aparece la influencia vanguardista, ¿ya? Influencia propia del siglo XX. Aquí ya aparecen las técnicas novedosas, innovadoras, que ahora vamos a mencionar. ¿Sí? Aquí aparecen autores. A ver, quiero que me nombres. ¿A qué autores voy a encontrar en la década de los 40? ¿Qué autores encontré en la década de los 40? Nómbralos. Los que sepan o no saben. Muy bien, Ivana. Alejo Carpentier. ¿Quién más? Jorge Luis Borges. Muy bien, Rubí. Ernesto Sábato, excelente. Ernesto Sábato, él escribió una obra que se llama El túnel. Miguel Ángel Asturias. Mira, Miguel Ángel Asturias escribió un libro que se llama El señor presidente, ¿ya? Y el señor presidente retrata la dictadura de un presidente de Guatemala. ¿Y por qué lo menciono? Porque justamente ese es el tema esa es la característica de este movimiento. Hay una preocupación por la realidad de Hispanoamérica. Hay una preocupación por la realidad de Hispanoamérica. ¿Por qué? Si decimos que el contexto es siglo XX, cómo es el contexto? Bueno, primero, el capitalismo, ¿ya? El capitalismo genera crecimiento, sí. Otro de los puntos de los que se habla en la obra es la modernización de las ciudades, ¿de acuerdo? Muy bien, pero ¿qué más? También hay problemas sociales, señorita, porque sí es cierto que el capitalismo trae mejoras económicas, sí, genera crecimiento, es cierto, pero no resuelve el problema, no resuelve la ecuación. El sistema sigue fomentando la desigualdad. Hay una gran masa empobrecida, pensemos en nuestro país, ¿no? Hasta el día de hoy, y hay una minoría enriquecida. Entonces, el capitalismo genera crecimiento, pero no resuelve el problema de la desigualdad, del hambre, de la desnutrición en nuestro país, de la pésima, la precaria educación, también el trabajo precario en que se desarrolla mucha gente, el sistema de salud pésimo, ¿no? Entonces, no resuelve. Entonces, estos conflictos sociales va a existir. ¿Y qué pasa cuando la gente se levanta? A ver, ¿qué pasa cuando te pones en modo sanmarquino? ¿Ya? Y quieres tirar piedras. Viene la represión. En un gobierno dictatorial, tú no te puedes manifestar. O si te manifiestas, te matan, ¿no? Eso es lo que ocurre aquí en Hispanoamérica. En siglo XX, toda Hispanoamérica era una tierra de dictaduras, ¿de acuerdo? Cuando la gente manifiesta su disgusto, quiere denunciar la explotación, quiere denunciar la desigualdad, la corrupción, aparecen las dictaduras. Entonces, estos conflictos sociales los remarco porque es el eje para entender mejor la nueva narrativa. No solamente es nueva, señorita, porque, bueno, porque usa técnicas novedosas, sino porque también los temas que va a abordar, la corrupción,
la mirada mítica del hombre de Hispanoamérica, la historia de Hispanoamérica, su lucha en busca de mejores caminos para los personajes que intervinieron en esta historia. Entonces, es eso, es eso. Y Miguel Ángel Asturias lo trata muy bien en El Señor Presidente. ¿Y a qué se le llama la etapa de apogeo o boom? Bueno, su nombre lo dice, apogeo, ¿no? Es una etapa de mucho éxito. Es un fenómeno comercial y literario que se desarrolló en los años 60 o 70, donde las obras se venden como pan caliente. Pero la semana pasada, usted dijo que el modernista, que el poeta moría de hambre. Claro, para los modernistas es así, porque se alejan de la realidad, pues. Los poetas hablan de una poesía lejana, imaginaria, mundos fantásticos, mundos idealizados. En cambio, estos autores van a vender, porque van a hablar de temas que les interesa a la gente, conflictos sociales, ¿ya? Van a vender porque van a hablar de las dictaduras, no solamente con Miguel Ángel Asturias. De hecho, hay una pregunta en tu examen de admisión, hay una obra que te preguntan en tu examen de admisión que también habla de las dictaduras. ¿Cómo se llama esa novela que retrata una de las dictaduras que ocurrieron en nuestro país? Y que cualquier persona que se oponía a ese gobierno sufría persecución, los golpeaban, los metían presos, incluso los mataban. Conversación en la catedral. Lo máximo, Yarko. Charla en la catedral, ¿no? Muy bien. Eso es el apogeo, en cierta medida se da ese éxito por los temas que hablan. No te voy a hablar de mundos fantásticos acá. Acá sí te voy a hablar de la realidad de Hispanoamérica, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos un uso magistral, o sea, una manera muy buena, como si fuera un maestro de las técnicas novedosas, ¿ya? De las técnicas modernistas, perdón, técnicas modernas, disculpa. Uso magistral de las técnicas novedosas. Para hablar y escribir no es lo mío, ya, de técnicas novedosas. Acá encontramos, por ejemplo, a Mario Vargas Llosa, encontramos a Gabriel García Márquez, encontramos a Julio Cortázar, a Carlos Fuentes. Bien, de estos tres periodos, ¿cuál nos pide el examen de admisión? Nos pide esto, la etapa de consolidación, específicamente, ¿con qué autor? Específicamente con Alejo Carpentier y Jorge Luis Borges. Ellos dos tenemos que estudiar, entendiendo que pertenecen a la etapa de consolidación de la nueva narrativa. Bien, y también nos piden el boom, especialmente con Gabriel García Márquez. Pero obviamente lo veremos en dos clases. El boom será en la próxima semana y hoy veremos la etapa de consolidación. ¿Qué, Miss? Y la etapa emergente no nos piden. Antes sí, antes en esta etapa nos pedían, por ejemplo, la novela Doña Bárbara, ¿ya? Doña Bárbara, pero ya no está en el prospecto, así que muchos años atrás lo quitaron, así que no lo vamos a estudiar. Vamos a estudiar esto, ¿de acuerdo? Voy a compartir la pantalla. Estábamos acá. La nueva narrativa dice, la nueva narrativa hispanoamericana recibe la influencia de la vanguardia europea y norteamericana. Es la vanguardia, pero aquí y ahora en la poesía. Pero la semana pasada vimos vanguardia, sí, pero en la poesía. Ahora estamos viendo en la narrativa. Que dicho sea de paso, mientras que la vanguardia en la poesía llegaba en los años 20, la vanguardia en la narrativa llega todavía en los años 40. Ah, no te olvides de tomarle foto a la pizarrita que hicimos, por favor. Ahí está, tómale fotos, es un esquema que te puede ayudar. Qué terrible. No poder expulsar, ¿no? Disculpen, chicos. Dice acá. Ya, entonces, la nueva narrativa es la influencia de la vanguardia en la narrativa, ya dice, y donde los autores desarrollan novedosas técnicas para denunciar los males sociales que ocurrían en sus países y hablar de la situación del hombre
en este contexto americano, ¿no? Lo autóctono. O sea, la novela va a hablar de Hispanoamérica, de sus conflictos sociales, de su historia, de su religión, de sus creencias, ¿de acuerdo? Y básicamente se apoya en dos etapas, dijimos. La etapa de consolidación que se desarrolla en los años 40 y 50 y en la etapa de apogeo que se da en los años 60 y 70. Ahora, en la etapa de consolidación encontramos a estos autores que ya los mencioné y en la etapa de apogeo a estos otros. Bien, ¿cuáles son las técnicas novedosas que aparecen en este periodo? Aplicación de técnicas novedosas. Ruptura del orden lógico y cronológico del relato. Una de las características de la vanguardia, señorita, es la influencia de otras artes. ¿De acuerdo? Una de las influencias del cine es esto. Cuando tú estás viendo una película, no sé si te has dado cuenta, y de pronto aparece una escena que no está vinculada con lo que estabas viendo anteriormente. Y una vez que la estás viendo, te vas dando cuenta que no es del presente, que ha habido un salto al pasado, ¿no? Incluso ya en las películas modernas, hasta el futuro saltan también, ¿no? Tú te das cuenta, esos saltos temporales propios del cine, que dicho sea de paso se pone de moda en esta época, aparece también en la literatura. Otro rasgo que también es influencia del cine y que deben anotarlo ustedes es el narrador objetivo, ¿ya? Nosotros estamos acostumbrados a un narrador omnisciente, el que te va a contar toda la historia, tanto lo externo, lo que pasa por afuera, como lo interno, lo que está pensando el personaje, lo que está sintiendo, lo que cree, lo que percibe que va a pasar en el futuro, sus creencias. Ya. Eso es interno, eso es subjetivo. El narrador omnisciente conoce lo objetivo como lo subjetivo. Ese es un narrador tradicional. Pero en vanguardia aparece la narración objetiva, pon ahí. Y la narración objetiva solo se enfoca en retratar lo externo, nada más. Es como si yo pasara una cámara para retratar todo lo que está pasando en mi entorno y tú lo vas a leer. Solamente lo eso. Entonces, una pregunta de la PRE, por ejemplo, decía así: ¿en qué alternativa encontramos la narración objetiva, que era una técnica, ya no lo tengo ahorita en la mano, ya nos falta poco tiempo, pero básicamente te ponía fragmentos de obras, ¿no? Donde tú tenías que descubrir el narrador objetivo. Y se descartaba aquella donde decía pensó, ¿no? El personaje pensó tal cosa. Cuando dice pensó, y eso es subjetividad, eso no es narración objetiva. En otra alternativa decía sentía mucho miedo. O en otra decía eh, creía que a futuro podía pasar eso. Ah, lo que va a pasar a futuro, eso no es objetividad. Es algo que tú crees. Entonces, eso es narración objetiva. Eso es vanguardia, sí, porque es la influencia del cine. La narración objetiva es influencia del cine. Aunque ya encontramos narración objetiva en el siglo XIX en el realismo, con, por ejemplo, las descripciones de Gustavo Flaubert. Él es el que da inicio a esta narración objetiva que se pone, digamos, con mayor fuerza, se usa con mayor fuerza en el siglo XX, ¿de acuerdo? Influencia del cine. Multiplicidad de voces o puntos de vista. Otro nombre que recibe este alumno, apunta. Perspectiva múltiple. ¿Ya? Perspectiva múltiple. Mira, hay una novela que vamos a ver hoy día, se llama El reino de este mundo. En esa novela hay un negro, señorita, un negro, ¿ya? Muy bueno, sí. Acá está, mira, muy bueno. Lo que pasa es que, bueno, porque quiso la libertad para su gente, ¿ya? No es a pesar cochinadas.
quiso la libertad para su comunidad, que vivían bajo la esclavitud. Está guapo, dice. Coraima, ¿te pasa? O sea, está guapo. Te estás mirando ahí con deseo al pobre personaje, ¿no? Negro bueno, porque busca la libertad, pues, alumno. Quiere hacer algo por su comunidad. Y el día en que lo van a atrapar, porque lo atrapan, los franceses ven que el negro se quiere desatar de sus cadenas, pero los guardias rápidamente lo meten al fuego y el pobre negro se quema vivo y muere. Eso es lo que ven los franceses. Lo que ven los otros negros es que este negrito, Macandal se llamaba, oño, este negrito se desata de sus cadenas, se convierte en un mosquito zumbón y comienza a volar, logrando su libertad. O sea que, no entiendo, Miss, ¿qué pasó? ¿Se quemó o salió volando? Va a depender de ti, de tus creencias. Si tú tienes esa creencia en que existe esa posibilidad de que un hombre se convierta en animal, entonces vas a creer que eso ocurrió, porque va a depender de ti, de tu fe. Pero como la mayoría que tiene una mirada occidental va a decir, no, eso no ocurrió, eso es un mito, Miss, eso no existe. En lo que en verdad ocurrió es que la metieron a la hoguera. Pero como fuera, acá que vemos dos perspectivas diferentes para un mismo hecho. Estamos viendo la perspectiva de los negros. Los negros ven, perdón, los franceses, que el hombre fue quemado, pero la perspectiva de los negros es que el negro se salvó. Ya queda en ti en qué creer, ¿no? No, mosquito zumbón. A eso se le llama participación activa del lector. Tú no eres un lector pasivo que solamente recibe la información y cree plenamente en lo que está escuchando. No, ya no. Tú vas a ser partícipe de la construcción del sentido de este texto. Por eso, esa manera diferente de narrar hace que tú te sientas comprometido con entender la historia. ¿De acuerdo? Tanto para que venga otro negro y esclavice. Sí, Yarko, así es. Porque ahí nos damos cuenta que el hombre siempre va a querer abusar de su poder, por más pequeño que sea. Un ejemplo, los padres. A veces queremos abusar del poder que tenemos sobre nuestros hijos. Lo hacen porque lo haces, ¿no? Un ejemplo muy sencillo y cotidiano. Un ejemplo, a veces cuando tenemos eh, un alcalde, ¿no? O un policía, ¿no? Que puede agarrarte como le da la gana porque es la autoridad y punto, ¿no? Sin entender que tienes derechos también. El color de piel, no importa, cada vez que alguien tenga un poquito de poder, a veces puede abusar de él, puede abusar. Casi siempre ha pasado eso, ¿no? Bueno, chicos, creo que tenemos una pausa. Cuando retornamos, terminamos de explicar estos últimos, pero tú anda leyéndolo, por favor. Ya, anda tomándole foto, qué sé yo. Ya, volvemos. Ante todo, las disculpas por los minutos que me he demorado. Se me presentó un inconveniente antes de venir para acá. Entonces, estas son las técnicas novedosas que se aplican en, eh, en esta nueva narrativa. Justamente acá hay un fragmento, ¿no? Ay, caramba. Dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas. Ah, bien, está haciendo un salto al pasado de cuando era Macondo en el pasado, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, aquí vemos, ¿qué cosa? La ruptura o el quiebre del orden cronológico de los hechos, ¿no? Saltando el pasado, en el presente. Otra técnica, porque hasta acá eso ya lo habíamos visto, ¿sí o no? El empleo del monólogo interior, que es reflejar lo que está pensando el personaje. Ya, no estoy diciendo que el narrador te va a decir lo que el personaje está pensando, no, sino que va a aparecer el pensamiento en bruto del personaje. Su pensamiento, su libre fluir de su conciencia, ¿de acuerdo? Eh, estas tres primeras técnicas ya existían en la vanguardia, ¿no? La ruptura del orden, la multiplicidad de voces, el empleo de monólogo interior, esto ya existía. Algo novedoso es esto.
el realismo mágico o lo real maravilloso, ¿ya? Que no es más que incorporar elementos míticos en la realidad. Podemos poner así, realidad más mitos. ¿Por qué? Recuerda que estos autores, alumno, espero que estés ahí, estés escuchando, estos autores van a retratar la historia de Hispanoamérica. Y no hay manera de que yo retrate la historia de Hispanoamérica si es que no lo retrato con sus creencias, con su mirada mítica. Pregunta seria, señores. ¿Cierto o no que nosotros, los habitantes de esos países hispanoamericanos, especialmente las provincias, piensa esto, porque ellos conservan todavía una cultura más a lo autóctono, ¿no? Menos, un poquito menos occidental, aunque hoy día con la globalización ya se va cambiando esto, pero usualmente en provincias, ¿creen o no en la vida después de la muerte, por ejemplo? ¿Creen o no que existen almas que están rondando, ¿no? Hay personas que dicen tienen ojos de ver. ¿Han escuchado o no? ¿Han escuchado algún relato mítico de algún familiar? Por ejemplo, yo tenía mi familiar que vivía en el Cusco y me contaba que cuando era niña, en su pueblo, aparecía una especie de personaje como un monstruo, algo así, que atacaba a niños, ¿no? Entonces, tienen esa mirada mítica, es parte de nuestra esencia. Esa mirada mítica se evidencia en la narrativa. Inclusive, me ha hecho pensar, no sé si has visto esos letreros, ¿no? Esos letreros que dicen, amarre, ¿no? Amarre a tu pareja, ¿no? Como cuando no te quieren y tú vas y buscas a un brujo, a un chamán, a que te haga una limpia, que te haga un amarre, qué sé yo, ¿no? Ya les dije, chicos, no hagan eso, si funciona. Dicen, no, Coraima, ¿verdad que me indigna que hagan eso ustedes? ¿Ya? Ustedes son gente inteligente, por favor. ¿Qué van a estar pagando un chamán? El agüita de calzón lo es todo, acuérdate. Que te dije, ya lo hierves y con bastante azúcar y limón. ¿Ya? Me contaron, dice Coraima. Ya, entonces, es parte de las creencias. Amarre, pero con San Marco, dice, muy bien. En la sierra la mandaron a comprar y jugó con un niño a un mundo y en camino, el camino era por el cementerio, ya, esa historia todavía falta terminar. Entonces, estas creencias son parte de nuestra historia también. Entonces, de nada, muy bien, Xiomara. Entonces, yo voy a hablarte de la historia de Hispanoamérica, de repente de Haití, pero sin dejar de lado eso que creían los negros. Por ejemplo, los negros creían que había posibilidades de convertirse en animales. Eso es parte de la creencia. Entonces, no hay forma de que yo retrate la historia de Hispanoamérica si no es a través de retratar también sus creencias, su mirada mítica, ¿no? Esa mirada con hechos insólitos, ¿de acuerdo? El realismo mágico lo usa más, digamos, Gabriel García Márquez, está más asociado a eso. Podía agregarle, aparte de la realidad, con mitos o con hechos insólitos, ¿ya? Hechos insólitos, podría agregarle hipérbole, ¿de acuerdo? Lo voy a agregar acá, ¿ya? Como una pequeña anotación. Hipérbole, exageración. Cuando uno exagera en los hechos, le da esa dimensión mítica, ¿no? Sí, era un hombre grande, gigante, es una exageración. Entonces parece un mito eso, una creencia nada más, ¿no? Por eso sería así. Realismo mágico es la realidad, sí, cotidiana, pero en esa realidad vamos a insertar eh, lo- los hechos insólitos, cosas que no esperas, como que una mujer va subiendo hasta el cielo, ¿no? Y la exageración, ya te dije, la hipérbole le da ese matiz mítico a la historia, la exageración de los hechos, ¿de acuerdo? Coronel Aureliano Buendía tenía 17 hijos con 17 mujeres. Sobrevivió a casi 100 atentados. Enfrentó 32 rebeliones y las perdió todas. Una exageración de hechos. ¿Ya? Lo otro es lo real maravilloso. Está más vinculado a quién? A Alejo Carpentier, este cubano. Y también inserta la historia, ¿no? La realidad de Hispanoamérica. Historia, realidad, son términos que podrían en cierta manera ser semejantes,
con los mitos, ¿ya? Lo que cree la gente, la religión, su fe, ¿ya? Su fe, su religión. Eso es lo re maravilloso. Y más está vinculado con Alejo Carpentier, ¿ya? Esto lo tienes que apuntar en tu cuadernito. Y ahora sí, continuamos. Ahora, ¿a qué se le conoce como transculturación narrativa, chicos? Ahí. No se ve la pantalla completa, ¿no? A ver ahí. Eso no es la pantalla completa. Vamos a ver acá. Acá lo tengo, no te preocupes. Gracias, acá está. Mira, la transculturación narrativa es una síntesis de América, ¿ya? Esta novela, señorita, estas novelas te van a hablar de América, de su historia, de su religión, de sus problemas sociales, de sus dictaduras, de su fe, etc. Pero expresado en términos o en técnicas extranjeras, técnicas que vienen de Europa. Un monólogo interior, el quiebre del orden monológico. Eso es transculturación narrativa. Sintetizo lo americano, su historia, su problemática, sus creencias, con lo europeo, lo norteamericano, sus técnicas, su forma. Y también es una síntesis entre el pasado, porque hablo de la historia de América, y lo moderno, porque hablo usa técnicas novedosas. Pasado y moderno, América y Europa. Eso es la transculturación narrativa. O sea, esas novelas tienen un poco de América y un poco de Europa. Un poco del pasado y un poco de lo moderno. ¿De acuerdo? Con estas técnicas novedosas se requiere la participación activa del lector y también en algunos autores encontramos elementos oníricos y lúdicos, especialmente hablamos de Jorge Luis Borges, ¿ya? Ahora vamos a hablar de él. Él es un escritor argentino, ¿ya? Es un poeta, es un narrador y es un ensayista. En su poesía tiende al ultraísmo, se asocia al ultraísmo, que es uno de los tantos ismos de vanguardia. No sé si te acuerdas, surrealismo, dadaísmo, cubismo, expresionismo, existencialismo. Estos ismos de vanguardia, entre estos está el ultraísmo, y el que mejor usó este ismo es Jorge Luis Borges, y es básicamente el uso constante de metáforas. ¿Ya? Esto en su plano poesía. Fervor de Buenos Aires, por ejemplo, es un libro de poemas. También escribió cuentos como El Alé y ficciones. Bueno, a nosotros nos piden ficciones, ¿de acuerdo? También escribió ensayos, ¿ya? Ahora, a nosotros nos importa ficciones. Si su poesía está vinculada al ultraísmo, apunta ahí, Jorge Luis Borges, poesía vinculada al ultraísmo, pon ahí, sus cuentos son de corte fantástico. Ya, fantástico. ¿Fantástico, Miss? Sí. Por ejemplo, un hombre muere 2 veces. Es fantástico. Por ejemplo, un hombre es creado a partir del sueño de otro hombre. Eso es fantástico. ¿De acuerdo? Es fantasía. Eso es lo que nos importa a nosotros. Pero usted dijo hace un ratito usted dijo que los narradores se preocupan de la realidad, van a hablar de nuestra historia. Sí, pero Jorge Luis Borges es un caso aparte, ¿ya? Él no te va a hablar de la realidad de Hispanoamérica, ¿ya? Jorge Luis Borges no se va a basar en la problemática, la desigualdad, no inserta la política en su obra, no inserta la política. Tal vez por eso nunca ganó un premio Nobel. Recuerda que en esta época era era una época de mucha convulsión política y los artistas, los escritores del momento están muy vinculados o relacionados con la sociedad y utilizan la literatura para exponer los problemas sociales y que son considerados casi siempre como de izquierda, ¿no? De izquierda, los que buscan el progreso, los que buscan un cambio, los que buscan luchar por la justicia, son de izquierda, ¿no? Entonces, podríamos decir que Jorge Luis Borges no habla de política, más bien
en alguna oportunidad se lo vinculó con un dictador chileno, porque le hizo una visita, y entonces más se lo inclina por ser de derecha, aunque él no se ha manifestado como tal, pero entonces tal vez por sus ideales políticos nunca haya ganado un premio Nobel, porque tú sabes, ¿no, alumno? Cuando a veces uno da una postura, automáticamente se gana la enemistad de muchos. Lamentablemente es así, y más si se trata de religión o política, la gente te odias por tus creencias, ¿no? Creen que lo que uno cree es lo único válido, ¿no? Y a veces incluso te ganas enemistad, gente que te mira mal por creer como tú querías creer, porque cada uno tiene su libertad. Bueno, lo que estoy haciendo es eso, nada más. Estoy proponiendo que puede ser, pero nunca ganó premio Nobel. Destaca por sus cuentos fantásticos de base filosófica. En eso se basan sus cuentos. ¿Qué mis? No son como el Caballero Carmelo, que cuenta de un gallito. No, 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 de eso no te va a hablar. Animalitos, no, no, no te habla de eso, lo siento. Te va a hablar de temas metafísicos, te va a hablar de temas como el tiempo, como el caos, como el orden del mundo, como lo infinito, temas filosóficos. De eso te habla Borges. Y sus obras no se basan en política, no se basan en su vida personal. Sus obras son de carácter libresco. Pon ahí, por favor. Carácter libresco, lo voy a poner yo acá. Hay mucha erudición y por lo tanto sus obras se basan en eso, en libros. Ya, apunta ahí, carácter libresco. Su obra no se alimenta de su vida personal, de su biografía, de su historia, de política, de realidad médica, no. Se basan en tantos libros que él ha leído. Por eso, incluso en sus cuentos, vamos a leer títulos de libros. Algunos son falsos, se llama bibliografía apócrifa, falsa. Pero más allá de eso, él alude a libros, alude a ellos. Pone títulos, pone fechas, pone autor, pone editorial, alude a libros. Entonces, su obra es de carácter libresco, pone ahí. ¿Sí? Otro rasgo de la narrativa de Borges es la concisión, ¿ya? ¿Qué cosa es la concisión? A ver, con tus propias palabras, por favor, alumno. ¿Qué es la concisión? ¿Qué es la concisión? Muy bien, Dylan. Brevedad. ¿Los demás dónde están, ah? Que no responden. A ver, digan presente. Están durmiendo, chicos. ¿Qué está pasando? Muy bien. Rubí, Angie, Estrella, ya. Muy bien. Unos cuantos. Gracias, Yarko. Señorita, el autor es breve. No es como tu flaco que le gusta florearte y de dar un montón de adorno. Una pregunta de examen de la pre de San Marcos era, Borges se distancia del modernismo. Hace un momento recordamos lo del modernismo. Incorpora elementos lejanos, distantes, busca la belleza, el adorno, adjetivos, tantos adjetivos. Eso no es Borges. ¿Ya? Él utiliza un lenguaje y se distancia de los modernistas porque utiliza un lenguaje más sobrio, más equilibrado, sin tanto adorno. ¿Ya? Es conciso, es directo, utiliza elementos precisos. De hecho, esta brevedad, él lo explica en el prólogo de este libro llamado Ficciones, que es lo que te van a preguntar en tu examen de admisión. Fíjate, en el prólogo dice esto. Mira, acá. Este es el prólogo de Ficciones. Atentos, por favor. Dice, desvarío laborioso y empobrecedor el de componer vastos libros, vastos con V significa amplios libros, el de explayar en 500 páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en pocos minutos. Mejor procedimiento es simular que esos libros ya existen y ofrecer un resumen, un comentario. Entonces, ahí te das cuenta que él nunca escribió novela, porque novela es larga, implica 400, 500 páginas. No escribe novela.
Mejor escribe cuentos y en ellos, dice ahí, ¿no? Simula que existen otros libros, por eso hace referencia a libros, y pone el título de un libro y te extrae de ahí una idea. Punto, ya se acabó. Eso es concisión sintáctica, o sea, breve en el estilo, escueto, directo, sin tanto palabreo. ¿De acuerdo? Eso es un rasgo de su autor. Ahora, no vayas a pensar, como dice poco, entonces también su mensaje es así, pobre. No, 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 no es así. Al contrario, con poco dice mucho. Por eso dice concisión sintáctica, pero densidad semántica. Dice mucho con poco. Te deja pensando sus cuentos. Es de carácter fantástico, ya dijimos, suele presentar un enigma, ¿no? Algo por resolver. Usualmente sus cuentos tienen una apariencia policial. Hay una persecución, tienen ese carácter detectivesco, perdóname, detectivesco, ¿no? Pero termina o deriva en una reflexión filosófica. Ese es Borges, ¿de acuerdo? Y por eso que uno de los temas presentes en estos cuentos es el azar como factor central, señores, el azar es el eje, porque sucede cosas inesperadas que tú no veías que iba, no calculabas que iba a suceder, ¿de acuerdo? El azar. Otra técnica, otro rasgo, perdón, es el uso de símbolos, señores, ¿de acuerdo? Él usualmente utiliza los símbolos como, por ejemplo, los espejos, que convoca la idea del infinito y la idea del doble. Los espejos duplican nuestra identidad. La biblioteca, que representa el orden. Los laberintos representan el caos, pero la biblioteca representa el orden y también lo infinito, ¿ya? Porque él describe bibliotecas como lugares inmensos donde hay muchísima información, donde capaz no te alcanza una vida para terminar de leer toda esa información. La representa como un elemento infinito. La biblioteca es el orden, ¿no? La organización de la información que existe en el mundo, el conocimiento universal, representa el orden y representa lo infinito, la biblioteca. ¿De acuerdo? El laberinto, el caos, la realidad absurda, el tigre simboliza el tiempo, el cuchillo ya tú sabes, pues ya cualquiera bueno, ha tenido un poco de experiencia, ¿no? Sabe que el cuchillo representa la violencia. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es Ficciones, señorita? Ficciones es un libro de cuentos. ¿Ya? Está dividido en dos partes. La primera parte se llama El jardín de los senderos que se bifurca. Aquí está el prólogo donde él menciona pues que eh, es muy empobrecedor escribir 500 páginas cuando en tan solo 10 puedo explicar lo mismo. Por eso que él usa los cuentos y no la novela, escribe cuentos y no novela. Ya, en la primera parte hay estos cuentos. Mira, Clon, Ubar, Orbis Tertius, El acercamiento del Motacin, Pierre Menard, autor de Quijote, Las ruinas circulares, La lotería en Babilonia, Examen de la obra de Herbert Quain, La biblioteca de Babel, El jardín de los senderos que se bifurcan. Si te das cuenta, tiene el mismo nombre que el nombre que se le da a la primera parte de su libro. En la segunda parte, en Artificios, tenemos cuentos como Funes el Memorioso, La forma de la espada, Tema del traidor y del héroe, La muerte y la brújula, El milagro secreto, Las tres versiones de Judas, El fin, La secta del Fénix y El sur. Mira, en este libro encontramos temas como la eternidad, el tiempo, el caos, el orden, el azar, la muerte. Aquí es importante esto. Más que la muerte, ese valor que uno tiene, la valentía o la cobardía ante la muerte. Está presente porque uno de los rasgos de ficciones es que los personajes se definen por sus acciones. Apúntalo ahí. En ficciones, los personajes se definen por sus acciones, lo cual es una enseñanza de vida, ¿no? Porque uno puede decir, yo soy tolerante,
pero apenas veo algo que no me agrada y lo reclamo y rechazo eso porque no me encaja en mi mente. Entonces no eres tolerante, porque no somos lo que decimos, sino somos lo que hacemos. Entonces yo puedo decir, ¿no? Yo respeto la niñez y voy y le agarro correazos a mi hijo. Entonces, no mis, porque no somos lo que decimos, sino lo que hacemos. Es igual acá, los personajes se definen por sus acciones. Eres valiente si eres valiente ante la muerte y eres cobarde si huyes de ella. Y eso es lo que vemos aquí. La realidad y también la apariencia, la identidad o el doble. Hay varios estilos, temática, fantástica, filosófica, policial, o como lo hemos dicho, ¿no? Comienza con una trama policial y deriva en una reflexión filosófica, ¿de acuerdo? Hay referencias bibliográficas reales y apócrifas, significa falsas, o sea, alude a libros que a veces no existen, predominio de una postura idealista, eso lo vemos, por ejemplo, en Tlön Uva Orbis Tertius. Hay uso de símbolos, ya te lo mencioné, entre otros. A ver, algunos cuentos. Por ejemplo, en Tlön Uvar Orbis Tertius, lo curioso de este cuento, que es un poquito complejo desde el nombre, ¿no? Eh, que Borges es el personaje. ¿Ya? En algunos cuentos es el propio Borges el personaje de las historias. ¿Ya? Y está conversando con un amigo que también existe en la vida real, se llama Bioy Casares. ¿Ya? Y dice que estaban hablando de literatura y de pronto Bioy Casares levantó la mirada y miró un pasadizo que estaba lleno de espejos. Y Bioy Casares le hace un comentario. Dice que eh, había un heresiarca de Ugbar, se supone que Ugbar es el nombre de un lugar, que dijo una frase muy conocida, ¿de acuerdo? Que nunca se le ha olvidado. La cópula y los espejos son abominables porque multiplican el número de seres, ¿de acuerdo? Mira lo que recordó Bioy Casares, que lo había leído eh, 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 que lo había leído un libro, dice, debo a la conjunción de un espejo y de una enciclopedia el descubrimiento de Ugbar. El espejo inquietaba el fondo de un corredor en una quinta de la calle Gaona en Ramos Mejía. La enciclopedia falazmente se llama The Anglo-American Cyclopedia. Mira, te da Nueva York, fecha, o sea, te da la bibliografía apócrifa, ¿no? Y es una reimpresión literal, pero también morosa, de la Enciclopedia Británica de 1902. O sea, incorpora títulos falsos de libros. En ese libro, Bioy Casares encontró la frase, los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de seres. Y si te das cuenta, y nos habla del doble, ¿no? Primero, la cópula, o sea, la unión sexual, señorita, alumno, la cópula hace que tengas hijos, ¿no? Está criticando eso, la sobrepoblación. Y los espejos hacen eso, multiplican nuestras realidades, lo hacen infinito porque todo se multiplica, todo se duplica. El tema del doble, como metáfora de nuestra identidad. El tema del doble está presente en muchos de los cuentos. Borges nos dice que tenemos el otro yo. Yo tengo otra Sheila. Esperemos que esa Sheila esté en mejores condiciones que yo. Por lo menos esperemos que no se haya casado. Tú tienes otro yo. Esperemos que tu otro yo, Rubí, Melina, Xiomara, esperemos que su otro yo está grabado, ya esté pues en San Marcos, ¿no? O en la Católica, qué sé yo. Esperemos que le vaya mejor que a ti. No, mentira. Entonces dice que tenemos nuestro otro yo, ¿ya? Los espejos hacen eso, multiplican el número de seres. Bueno, la cosa es que, para terminar con el cuento, él se interesó. Jorge Luis Borges, personaje de este cuento, comenzó a investigar esa frase y buscó su enciclopedia. Pero resulta que en esa enciclopedia no había nada de ese de cerca, no había nada de Ugbar. Y tanto comenzó a meterse en ese mundo y encontró en su investigación
un mundo nuevo llamado Tlón. Eso es fantasía, pues obvio, es fantasía, es literatura fantástica, sus cuentos de Borges. Y en este mundo de Tlón era un mundo creado por una sociedad anónima llamada Orbis Tertius. Crearon Tlón como un mundo idealista, donde no cabía lo material, todo era idealismo, es su postura idealista de Borges. Los metafísicos de Tlön, dice, no buscan la verdad, ni siquiera la verosimilitud, no quieren lo real, lo concreto, ¿no? Buscan el asombro. Juzgan que la metafísica es una rama de la literatura fantástica. O sea, este mundo fantástico de Tlön, creado por la sociedad secreta Orbis Tertius, predomina el pensamiento metafísico. Eso es todo. Otro cuento, las ruinas circulares. Un hombre llega a unas ruinas que antes fue un santuario del dios del fuego. El multiverso de Marvel, dice. Muy bien. Llega a un santuario para algo. A ver, ¿para qué crees tú que llegaría un hombre a un santuario que ya está en ruinas? ¿Para qué crees tú? Y tenía forma de círculo. Forma de círculo. ¿Para qué crees tú? Para hacer brujería, dice. Sacrificios, rituales. No, para dormir. Así como tú que quieres dormir ahorita, igualito. Quería soñar. Pero no dormir por esa necesidad fisiológica, ¿no?, del cuerpo de descansar, ¿no? Tenía un objetivo importante. Quería, a partir de su sueño, crear a otro hombre. Un hombre que sea digno de ser parte de este universo. Y ese lugar era perfecto porque era solitario, podía dedicarse a la tarea de crear un hombre a través del sueño. Automorición. Y además, la gente alrededor le tenía miedo. Es un hombre raro. Seguramente podían, a partir, darle alimentos, porque pensaban que era un hombre malo, que les podía hacer daño. Entonces, él tenía comida y tenía el lugar, el espacio, la tranquilidad. Se echó a dormir. En su sueño se vio a él como un profesor y estaba rodeado de alumnos, así como tú, así como yo. Y dice que él comenzaba a evaluar a todos los alumnos y darse cuenta quién era de entre todos ellos uno digno de volverlo a la realidad. Es como que yo estoy acá analizando su comportamiento de todos ustedes, a ver a quién de ustedes lo saco de la pantalla y lo traigo acá, sea digno de ser parte de este universo. Dice Borges, y eso es una ironía como para ti, como una crítica a ti como alumno, dice Borges, había alumnos dignos de amor, casi todos, ¿no? Dignos de amor y respeto, pero hasta ahí nomás. No son dignos de ser parte del universo. En cambio, había otros alumnos que parecía que supieran el objetivo que tenía este hombre de convertirlo uno de ellos en la realidad. Y se esforzaban. ¿Saben quiénes eran? Los que preguntaban, los que participaban, los que cuestionaban todo. ¿Ah? Ellos eran dignos y se quedó con uno. Pero justo cuando ya eligió a uno, se despertó. Y cuando quiso reanudar su sueño, no pudo reanudarlo, no podía dormirse. Intentaba dormirse y daba vueltas, no podía dormir. Hasta que decidió hacer otras cosas para olvidarse del tema. Y se pudo dormir. Y en ese sueño, ahora él no hizo más que crear a un hombre con su dedo y su mirada. Le daba forma al corazón, luego al hígado, a sus órganos, a su cabellera. Formaba un hombre con su mirada y con su dedo. Y lo formó. Pero en su sueño, ese hombre estaba dormido. Entonces le pidió al dios de esas ruinas, que antes era el dios del fuego, antes adoraban al dios del fuego, solo que ya se quedó en puras ruinas, porque la gente dejó de creer en ese dios. Le pidió al dios del fuego que le diera vida a ese hombre que él había soñado. Y el dios del fuego aceptó, pero con una condición. Yo le doy vida a tu hombre que has soñado, pero con dos condiciones. La primera,
ese hombre tiene una misión en este universo. Tiene que ir a unas ruinas que están más abajo y fomentar la devoción al dios del fuego. Y segundo, ese hombre jamás debe saber su origen, jamás debe saber que fue creado por el sueño de otro hombre. ¿Ok? Y le dio vida. Y ese hombre creado a partir del sueño de otro hombre se fue a unas ruinas más abajo. Y cuando de pronto pasan los años, muchos años, al punto que el primer hombre, el que se dedicó a soñar, el primero ya estaba viejito. Y un día los pobladores se le acercan y le dicen, oiga, hay otro hombre en las ruinas que están más abajo, el hombre que fue creado por el sueño, que está en medio de un incendio. Y lo más raro es que no se quema. Las llamas tocan su cuerpo, pero no lo queman, no lo derriten. Obvio, ¿por qué no se quema, alumno? A ver si estás atento. ¿Por qué no se quema? No, no se quema porque no es real. Recuerda que ese hombre estaba creado a partir del sueño de otro. Es una apariencia, es una ilusión, nada más, no es real. Es una apariencia. Por eso no se quema. Entonces el otro hombre, el que lo creó a partir de sus sueños, se asustó. Recuerda que él no puede saber su origen y se fue a buscarlo y se encontró en una disyuntiva: o saltaba al mar para salvar su vida o entraba al fuego. Y ya te dije, las acciones de los personajes están definidas por sus actos, por sus acciones. ¿Y qué hizo él? No saltó al mar, no era un cobarde ante la muerte. Al contrario, sentía que la muerte vendría a coronar su vejez, ya estaba viejo, quería morir. Y en vez de saltar al mar, valientemente entró al fuego. Entonces dice, caminó contra los jirones del fuego. Estos no mordieron su carne. Estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión. Con alivio, porque no se quemó, pero también con humillación, con terror. Comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo. O sea, no somos seres materiales, somos la creación o somos una apariencia realmente, ¿no? Ahí te das cuenta la postura, ¿no? De Borges. Es un cuento fantástico, ¿no? Hay otros cuentos, lamentablemente por el tiempo no podemos hablar, pero rápidamente, por ejemplo, podemos hablar de Funes el Memorioso, un hombre con una memoria prodigiosa. La forma de la espada, un hombre que traicionó a otro, pero lo más curioso de esta historia es que te lo cuenta al revés y tiene un final completamente inesperado. El milagro secreto, el tiempo se detiene y se detiene por un año. Las tres versiones de Judas, todo el mundo cree que Judas es lo peor, pero acá hay versiones que demuestran que Judas más bien fue una víctima, para que Jesús quede como el bueno. ¿Mm? Es otra postura. Bueno, chicos, vamos a la otra parte. Yo creo que ya podemos trabajar algunas claves, ¿ya? Algunas claves. Esto te lo voy a dejar a ti para que tú lo leas con calma, para poder hablar del otro autor. Primero, las claves, las claves, las claves. ¿Tienes el material? Ah, ya, no, para compartirlo acá, en virtual. Por favor, que no tenga claves. Ya, a ver. Vean su material, por favor, para que me den sus claves. A ver, vamos a leerlo, si no, no hay problema. Ya, chicos, acá tengo mi hojita, ustedes tienen su hojita, ¿verdad? ¿Qué dice la pregunta uno? Lo real maravilloso se produce por, a ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué clave me darían allí? Lo real maravilloso, ¿por qué se produce? ¿Dónde está la pizarra clásica? Ya, a ver, ¿qué me dicen? Claro, él mismo fue el que traicionó y contaba como si lo hubieran traicionado. Así es, Yarko. Muy bien, ¿te acordaste? La forma de la espada, ¿no? Se cuenta al revés. Él cuenta que hubo un traidor,
que era un cobarde ante la muerte nuevamente, la cobardía o la valentía ante la muerte, un cobarde, no quería ir a la guerra y era un traidor porque traicionó a los que le daban la mano y ese traidor al final era él, solo que lo contó al revés. Muy bien, te acordaste, Yarko. Señores, lo real maravilloso se produce por la incorporación de elementos míticos, ¿no? Quería compartir la pantalla, pero no sé por qué la pizarra tradicional no me sale. Qué mal, ¿no? Pizarras existente, dice. Ahí está. No dice. Ya bueno, ya, no importa. Pero ahí lo puse. Yo supongo que le han tomado foto a su momento, ¿no? Lo de la, lo del realismo mágico o lo real maravilloso, ¿ya? Clave amor. La utilización de técnicas novedosas para el relato de historias o tradiciones latinoamericanas, ¿cómo se le llama eso? Mira, técnicas novedosas, modernas, europeas, norteamericanas, pero voy a, con estas técnicas, hablar de los problemas de América, de su historia, tradiciones latinoamericanas. ¿Qué es eso? Solamente una. ¿Cómo se llama esa síntesis? Se llama transculturación narrativa. Utilizo lo moderno con el pasado o lo tradicional, utilizo lo extranjero con lo americano, con lo hispanoamericano. Transculturación narrativa. Clave amor. 3. ¿Qué conceptos son correctos? Mira, no sé si han leído la 3, vamos a leerlo juntos, ¿ya? Dice, mira, este es un fragmento de Rayuela de Julio Cortázar y según cuentan los comentaristas, los que analizan el poema, el texto, perdón, hay erotismo, ¿ya? A ver si de repente tú le sacas, no sé. Dice, aunque tú eres muy pequeño para entender estas cosas, pero bueno, hay erotismo, dice, ¿no? Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se pejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina, al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconza, ¿no? Ahora, ¿qué dice allí? Ya tú tienes que interpretarlo. Lo que tengo que resaltar aquí claramente, ¿qué cosa es? La experimentación lingüística, ¿no? Es hacer uso de un lenguaje completamente innovador, ¿no? Y eso lo vemos acá también en la primera parte, cuando hemos trabajado las características, ¿no? La experimentación lingüística. El señor presidente, ¿no? Alumbra, lumbre de alumbre, luzbel de piedra lumbre, como zumbido de oídos persistía el ramo de abajo. Alumbra, lumbre de alumbre, sobre la podredumbre, luzbel de piedra lumbre, alumbra, alumbra, lumbre de alumbre, alumbra. Es una forma de experimentar al máximo con el lenguaje. Esa es parte de la vanguardia, de la nueva narrativa. Clave, corazón. Y para ello, ahora, ¿qué significa esto a mí? Ya eso va a depender de tu interpretación. Por eso que necesitamos, ¿qué cosa? La participación activa del lector. Tú vas a darle forma a ese mensaje, ¿de acuerdo? Clave corazón. 4 dice, característica de la novela latinoamericana que presenta una visión mágica de la realidad al combinarla con elementos míticos o mágicos. ¿Qué es eso? A ver, díganme ustedes, ¿qué es eso? ¿Qué característica de la nueva narrativa presenta una visión mágica de la realidad, porque la incorpora mitos, porque la incorpora creencias? Muy bien, clave deseo, lo real maravilloso o el realismo mágico? Muy bien. 5. Mencione cuál de los elementos no corresponde a la narrativa de Borges. Transmite sensación de infinito, crea un mundo donde son comunes los laberintos, el final de sus cuentos son sorprendentes, predominan los elementos realistas, abundan las referencias a otros textos. ¿Cuál de ellos no pertenece a Borges? ¿Qué me dicen ustedes? Muy bien, chicos.
Realismo. Eso no, señores. Sus cuentos tienden a lo fantástico. Nada de realismo, por favor. ¿Ya? No. Elementos realistas, no. Fantásticos, pongan. Fantásticos. Y sus obras se basan no en la realidad ni en su vida, se basan en los libros que ha leído. Ya te dije, ¿no? Carácter libresco, clave deseo 6. Mencione, esa es una repetida, ¿no? Terrible. ¿Sí? Ah, no te preocupes, alumno. Todos esos errores que se han cometido, todos esos errores se han puesto sobre la mesa con el fin de corregir. No vas a creer que, ah, no, para nosotros todo está bien. No, no, no. Seguramente hay acá una pregunta repetida y eso implica, pues, ¿no? Una conversación en grupo entre los docentes, ¿no? Y una mejora. Estamos trabajando para mejorar. De hecho, ya no dormimos casi para hacer buenos materiales. Señores, 7. ¿Cuál de las siguientes características corresponden a Borges? A ver, ¿será escritor metafísico? ¿Literatura fantástica? ¿Inició como ultraísta? ¿Influencia de Carpentier? ¿Qué marcamos? Metafísico, sí, de eso habla. El tiempo, el caos, los laberintos, el universo, el infinito. Ya, literatura fantástica, ya lo vimos. Y en poesía es un ultraísta, en poesía, ¿de acuerdo? ¿Influencia de Carpentier? No. Así que 1, 2 y 3. Me han dicho la D, 2 y 4. ¿Influencia de Carpentier? No, Carpentier habla de la realidad. Carpentier habla de las costumbres de Hispanoamérica. Borges habla de mundos imaginarios, idealista. No, no es así, no hay influencia. Carpentier sí habla de la cultura hispanoamericana. ¿Ya? Ultraísta es uno de los ismos de vanguardia, ultraísmo, lo dijimos, y es el uso predominante de las metáforas. Metáforas. Ya, la clave es corazón. Ya, corazón. Acá lo pusimos Yarkov, lo habíamos visto por acá. Dijimos que su poesía es ultraísta, ¿de acuerdo? Asociada al ultraísmo. Bien. 8. Los relatos de Borges se caracterizan esencialmente por ser, a ver, ¿qué marcamos ahí en la 8? Muy bien, fantásticos, oníricos. Onírico significa sacado del sueño, ¿ya? Oníricos. Corazón. Jorge Luis Borges se inició en la poesía ultraísta. Dice, su labor posterior en el cuento cosechó elogios de la crítica internacional. Sus libros de los cuentos más famosos son Ficciones y El Alegre. En el primero, o sea, en Ficciones, ¿qué cuento sobresale? Mira, acá están los cuentos. ¿Qué cuento sobresale? En la número 9, ¿qué marcaríamos? ¿Cuál es el cuento de ficciones? ¿Cuál reconoces como cuento de ficciones? Marcamos, ¿qué clave? ¿Qué clave marcamos, chicos? ¿Nada? Amor, muy bien, Leslie. La biblioteca de Babel se encuentra en la primera parte del libro, ¿de acuerdo? En la número 10 me preguntan por un cuento. Dice, el cuento Clon Ugbar Orbis Tertio, ¿en qué libro se encuentra? Ya, pues acá está el único, mira. Clon Ugbar Orbis Tertio se encuentra ¿en qué libro? Ficciones. Clave besito, 10 besitos. 9 amor, 10 besitos. 11. No es correcto sobre los cuentos de Borges. A ver, ¿qué me dicen ahí en la 11? El empleo de símbolos, como los espejos y los laberintos, el empleo de figuras geométricas y vocabularios inexistentes, mundos de sueños e irrealidades, concepción del infinito y erudición libresca, uso exclusivo de personajes históricos sin ningún tipo de ficción. Esa es la clave, euforia, ¿no? Personajes históricos no. Y sin ningún tipo de ficción, no, es fantasía. Hay ficción en Borges, clave euforia. Y la B, empleo de figuras geométricas en algunos cuentos. Por ejemplo, justo en la número 12 hay un fragmento donde es de la biblioteca de Babel y habla de figuras geométricas. Todos estos cuentos pertenecen a ficciones. Sí, acá está, mira. Acá está la pantalla, mira. Ficciones y estos cuentos son de ficciones. ¿De acuerdo? Dice, en esta pieza, Borges analiza las posibilidades, los axiomas y la historia de esta biblioteca compuesta a grandes rasgos de galerías hexagonales, ahí está la geometría, que poseen cada una un pozo de ventilación en su centro, 4 paredes recubiertas de 20 anaqueles distribuidas a razón de 5 por cada una de ellas. Cada galería conecta por
por medio de un angosto zaguán con otra idéntica. Cada anaquel alberga 32 libros compuestos por 410 páginas que a su vez contienen 40 renglones y cada renglón 80 letras. Los libros son uniformes y el alfabeto consta de 25 caracteres, incluyendo los signos de puntuación. O sea, acá cuando te lo describe, da a entender que es tanta la información que encontramos en una biblioteca organizada en tantos elementos que nos hace ver lo infinito de la información, ¿no? El conocimiento universal es infinito. Entonces, ¿qué podemos ver? Que el narrador se propone crear un mundo infinito mediante la metáfora de la biblioteca. Clave de cero. Es un rasgo distintivo de la narrativa de Borges. A ver, ¿qué marcamos en la número 13? Dímelo tú, ¿qué marcamos en la 13? ¿Qué marcamos en la 13, jóvenes? ¿No sale? Claro, algo distintivo de la narrativa, de sus cuentos. Lo fantástico, clave euforia. Bien, chicos, solo para ya terminar, paso un poco las diapositivas sobre Alejo Carpentier. ¿De acuerdo? Él es un cubano, aunque en realidad su nacimiento fue en Europa, pero él se siente cubano porque sus padres son de allá, de Cuba, y además que toda su vida se la pasó en Cuba, así que se considera cubano. Escribió novela, cuento, ensayos y también es un musicólogo. Y lo más importante de este autor, creo que lo vamos a resumir acá, mira. Sustentó la técnica de lo real maravilloso. Eso es lo que tú vas a tener que anotar, básicamente. Alejo Carpentier sustenta la técnica de lo real maravilloso. ¿En dónde? En su obra El reino de este mundo. Es una novela que habla acerca de la historia de Haití. Haití fue gobernada, permíteme un segundo, ya, disculpen chicos, Haití era una colonia de franceses, también de España, pero principalmente esta novela se contextualiza en Haití colonizada por los franceses, ¿de acuerdo? Entonces, los negros están en condición de esclavitud, ¿ya? Pero, ¿cómo lo define? ¿Cómo lo define esta técnica de lo real maravilloso? Dice así, Alejo Carpentier. Lo real maravilloso no es una técnica que inventa algún autor. Lo real maravilloso está inserto en los mitos, en la religión, en la fe, en las creencias de los personajes que hicieron historia en América. Entonces, hablar de lo real maravilloso no es más que hablar de la historia de América, como lo dijimos hace un ratito, ¿no? Cuando dijimos realismo mágico o lo real maravilloso, es retratar la historia, pero incorporando esa mirada mítica de los personajes. Porque si yo solamente cuento la historia y no incorporo esa mirada mítica, esas creencias, entonces no estoy contando la historia plenamente. ¿De acuerdo? Entonces, él mezcla historia y ficción, porque también inserta esa mirada mítica de los personajes. Dice, él es Cuba, él es de Cuba, pisaba Haití, una tierra donde unos negros creían que para salir de la esclavitud lo podían hacer convirtiéndose en diferentes animales, la metamorfosis en animales. Esa creencia, pensaban ellos, que los iba a salvar de la esclavitud. Eso es lo real maravilloso, creer que un hombre se puede convertir en animal, ¿de acuerdo? Creer que un hombre se convirtió en mosquito el día de su ejecución, como te conté al inicio. Eso es lo real maravilloso. Entonces, El reino de este mundo es una novela de lo real maravilloso, porque mezcla historia y ficción, incorporando la mirada mítica de sus personajes. ¿De acuerdo? Bueno, ya me tengo que retirar, chicos, pero acá hay algunas características que tú puedes leer. Los personajes, Macandal es un esclavo negro. Él es el primer rebelde, apunta ahí. Macandal es el primer rebelde. ¿Cómo se rebela contra los negros? Se queda manco por un accidente, se queda manco y ya no le dan el mismo trabajo que antes y aprovecha su tiempo libre para investigar todo sobre las plantas y lo lleva hacia una chamana
que tú sabes que es parte de nuestras creencias, y crean un veneno potente con el cual envenenan a muchas familias francesas. Y para huir de ellos, se transforman en diferentes animales, hasta que un día lo atrapan y sucede lo que te conté. Los franceses vieron que lo quemaron vivo, mientras que los negros pensaron que Macandal se salvó convirtiéndose en mosquito zumbón. Hay diferentes perspectivas, ¿de acuerdo? El siguiente es Boukman. Él también ayuda a la rebelión. ¿Cómo? Matando franceses. Mata a los franceses. Ya, a él lo van a decapitar, pero al menos va a permitir que los franceses huyan a Cuba, se van de Cuba y poco a poco vayan recuperando su libertad. Sino él es el testigo de todo. Él se va a dar cuenta de algo. Recupera su libertad, pasan los años y vuelve a Haití y descubre que el nuevo gobernador es un negro, Henry Christophe, que es peor que los franceses. Es un afrancesado, mira, se viste como francés. ¿Ya? Entonces, Tino él concluye que la lucha en el reino de este mundo para el hombre es valioso, lo hace grande, lo demuestra su grandeza en su lucha, porque siempre va a haber alguien que quiera estar por encima de otro. Chicos, ahí nos quedamos, ¿ya? Acá te dejo esta información, la tutora te lo va a alcanzar para que lo leas con calma. Cuídense, te doy las últimas claves. La número 14, la clave es besito y la 15 deseo, ¿ya? Cuídense, nos vemos en la próxima sesión. Chao.